Muy buenos días, sean bienvenidos a la conferencia sobre criminología impartida por el Dr. Daniel Enrique Catalán. Daremos inicio a esta conferencia. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Catalán. Este día vengo a compartir mis conocimientos de criminología con ustedes. Esta conferencia estará dividida en 4 puntos importantes. 1. Los conceptos de criminología. 2. Generalidades de la criminología. En este punto abarcaremos la naturaleza, historia y una breve precisión de concepto. 3. Evolución histórica de la criminología. 4. Trataremos la tipología del delincuente y de la víctima. Muy bien, vamos a desarrollar el primer punto. Aclararemos algunos conceptos importantes. El primero es criminología. La palabra criminología deriva del latín criminis y del griego logos, que significa el tratado o estudio del crimen y el delito delincuente. Entonces decimos que la criminología es la ciencia que estudia al individuo que cometió un crimen, sus razones, causas y explicación de dicho comportamiento antisocial. Hay que saber que la criminología es una ciencia interdisciplinaria que abarca áreas de conocimiento como la de la antropología, la biología, la psicología y la sociología. La criminología se centra literalmente en el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento desviado como los 4 principales objetos de estudio. El término criminología fue acuñado por primera vez por el antropólogo francés Paul Topinard, pero fue popularizado por el jurista italiano Raffaele Garofalo de la escuela del positivismo criminológico. Existen ciertas confusiones entre el término criminología y criminalística y haremos una aclaración. Criminalística y criminología son 2 términos diferentes. Sin embargo, existen muchas confusiones en relación a estos términos debido a la poca o absoluta falta de información y comparación de los mismos. Por otro lado, la criminalística busca la demostración de cómo fue cometido el delito, determina los datos de la víctima, busca el autor o autores del hecho y comprueba siempre los hechos y acciones a través del conocimiento científico. Como se puede notar, hay una enorme y amplia diferencia entre ambos conceptos, ya que la criminología se encarga del estudio del delito y del porqué, mientras que la criminalística de su demostración, quién cometió el delito y cómo. También vamos a definir el concepto de criminalidad para que más adelante podamos lograr diferenciar entre estos conceptos, y tengamos claro lo que significa cada uno de ellos. Entonces decimos que criminalidad es el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la colectividad. Jurídicamente, es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. En sentido restringido, conjunto de infracciones y de infractores registrados en tiempo y espacio determinados. Ampliamente, conjunto de comportamientos divergentes en tiempo y espacio determinados, fenómeno de masas constituido por el conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y lugar dados. Definiremos rápidamente los siguientes conceptos para que tengamos un conocimiento amplio de la rama de la criminología. Entonces decimos que, crimen, es delito grave según la definición de la Real Academia Española. Sin embargo, en algunos códigos penales como el argentino viene a ser las infracciones punibles. Criminal, se le denomina al sujeto que comete un crimen. Criminalidad es la cualidad o circunstancia que determina un crimen, proporción de los crímenes cometidos en un lugar y un tiempo determinado. Criminología, estudio científico de los hechos criminales. Delito, es el hecho ilícito sancionado por la ley con una pena grave. Acción típica, antijurídica, punible y culpable. Delincuencia, podemos decir que es el conjunto de crímenes y delitos en un tiempo y espacios determinados. Comisión de delitos.
Y por último definiremos factores que son agentes o elementos que contribuyen a causar un efecto. Ya teniendo un poco más claros estos conceptos, pasamos a nuestro segundo punto y primero abordaremos sobre la naturaleza de la criminología. Muy bien, por su naturaleza, la criminología es una ciencia causal explicativa, empírica e interdisciplinaria, cruzada por ciencias distintas y fundamentalmente por la biología criminal, antropología y psicología criminal, y la sociología criminal. Este entrecruzamiento de disciplinas es obligado pues, como señaló Quintano Ripollés, el delito, en su perspectiva naturalista, constituye a la vez un acto individual biológico, que comprende lo corpóreo y lo psíquico, y un comportamiento social. La criminología adquirió autonomía y rango de ciencia cuando el positivismo generalizó el empleo del método empírico, esto es, cuando el análisis, la observación, y la inducción sustituyeron a la especulación y el silogismo, superando el razonamiento abstracto, formal y deductivo del mundo clásico. Que la criminología pertenezca al ámbito de las ciencias empíricas significa, en primer lugar, que su objeto delito, delincuente, víctimas y control social, se inserta en el mundo de lo real, de lo verificable, de lo mensurable y no en el de los valores. La naturaleza empírica de la criminología implica, ante todo, que ésta descansa más en hechos que en opiniones, más en la observación que en discursos o silogismos. La criminología pretende conocer la realidad para explicarla. El derecho valora, ordena, y orienta a aquella con una serie de criterios axiológicos. La criminología se aproxima al fenómeno delictivo sin prejuicios, sin mediaciones, procurando obtener una información directa de éste. Como toda ciencia, la criminología posee una historia y ésta se remonta a la lucha contra el delito y el estudio de los delincuentes y del castigo que data de la antigüedad. Filósofos como Sócrates, Platón o Aristóteles ya hablaron sobre este tema, atribuyendo los delitos a deficiencias físicas o mentales e incluso a la herencia. En la Edad Media se realizaron algunos estudios médicos para investigar crímenes aislados. En su mayoría tenemos que Lombroso es siempre o en la mayoría de los casos nombrado como fundador de la criminología científica. Claro está que al hacerlo no es justo dejar en lo oculto el que antes de él ya había sido elaborada la materia por muchos investigadores de numerosas ramas. Tenemos por ejemplo a Morel, que con investigaciones propias, hizo reflexiones como las de Lombroso, pero con la diferencia que se permaneció en la oscuridad. También, llevado por la fuerte intención político-criminal, Jeremías Bentham propuso reformas al sistema legal y penal inglés. Como decíamos anteriormente, en la antigüedad el delito se le atribuían a los defectos físicos y mentales y que era el producto de los rasgos hereditarios. Pero no hay de qué preocuparse, puesto que tales afirmaciones hoy en día no son tomadas como positivas, sino más bien son rechazadas. Llegada a esta conclusión, porque el delito se aprende y no se hereda, las explicaciones sociológicas son las que se oponen a la creencia del delito hereditario. La criminología es una ciencia muy nueva y de la cual podemos ver que se basa en dos áreas de búsquedas, que son distintas pero están relacionadas entre sí. La primera es el estudio de la naturaleza del delito dentro de la sociedad y la segunda es el estudio de los delincuentes desde un punto de vista psicológico. Ambas de estas teorías son más descriptivas que analíticas. Muchos autores definen a la criminología, es por esto que haré una precisión de conceptos. Primero tenemos que el término criminología fue expresado por primera vez por el antropólogo francés, Pablo Topinard. Para Rafael Garófalo, la criminología es la ciencia del delito, y a su vez la definió como la ciencia general de la criminalidad de las penas, y a su vez edita un primer libro llamado precisamente Criminología. Franz von Liszt y Edmund Mesger definen criminología como ciencia que tiene por objeto la indagación y la etiología criminal.
Según Constancio Bernaldo de Quirós, la criminología es la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. Quintiliano Saldaña en el año enero de 929 la definió como la ciencia del crimen, o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. La criminología, al igual que muchas ciencias, ha tenido una evolución con el paso del tiempo. Desde tiempos de los primeros grandes filósofos griegos, se planteó el crimen como un asunto que requería especial atención. En la Utopía de Tomás Moro se vincula al crimen con factores socioeconómicos. De acuerdo con Moro, el crimen responde a múltiples factores, entre los que destaca la distribución desigual de la riqueza. Dentro de esta evolución histórica encontramos primero el movimiento de la Ilustración, mediados del siglo XVIII. La Ilustración, como movimiento ideológico y científico, sentó las bases del legalismo, el humanismo y el individualismo, lo que se notará luego en la llamada Escuela Clásica de la Criminología. En este periodo se destacaron los planteamientos de Cesare Beccarias. Es un crítico de los modos de procesar a los criminales y acusa la desigualdad del ciudadano ante la ley. Charles de Secondat es pionero en plantear formalmente la necesidad de desvincular el poder judicial del ejecutivo. Se situó contra las torturas y defendió la idea de una legislación orientada a prevenir el crimen. Luego nos encontramos con la Escuela Clásica de la Criminología, siglo XVIII. De acuerdo con esta línea de pensamiento, que deviene de la Ilustración, existe un orden superior, derecho natural, por encima de las leyes creadas en un Estado, derecho positivo. Ese orden natural aplica a todos los asuntos humanos, incluido el tema de la criminalidad y sus distintos aspectos: delito, delincuente, castigo y justicia. Se apoya en una metodología deductiva y abstracta. Luego la Escuela Positivista de la Criminología, siglo XIX. Desde esta escuela, se defiende la idea de que el hombre es empujado a la conducta criminal por características innatas. En este momento, el objeto de estudio pasa a ser el criminal y cómo la sociedad se defiende de él, relegándolo o eliminándolo. Aparecen planteamientos como los de Cesare Lombroso o Enrico Ferri, según los cuales, el criminal es fisiológicamente distinto del resto de las personas en una sociedad, es decir, los criminales son física y biológicamente diferentes de los que no lo son. En consecuencia, se justifican penas como la de muerte o la de cadena perpetua, como formas de castigo al criminal. En 1913 apareció The English Convict, de Charles Gorin, que comparó dos grupos de personas, unos convictos y otros no, y demostró que no tenían esas diferencias físicas que describía Lombroso. En la criminología moderna, siglo XX, llega la ampliación del campo de la criminología. En Alemania, se integra la criminalística como una rama de esta disciplina. En Estados Unidos proponen el estudio conjunto de la ciencia detrás del crimen y de la reacción social que provoca. Avances en psicología y la sociología inciden en nuevas formas de abordar el asunto del crimen y, a su vez, este abre nuevos caminos para el derecho penal. Por último tenemos a la criminología crítica. Es una postura que se fundó en 1968. Con la Conferencia Nacional de la Desviación y que toma muchas de las nociones defendidas por el marxismo. De acuerdo con este enfoque, la prisión debe ser la opción última, y solo debe darse en casos de que se compruebe un peligro real para la sociedad. Plantean la reinserción social del delincuente. Proseguiré a desarrollar la clasificación antes mencionada. En primer lugar tenemos al criminal nato. Suelen tener inferioridad orgánica y psíquica, además de falta de remordimientos por sus actos, insensibilidad moral, una gran impulsividad, imprevisión, a veces son demasiado radicales. Le resulta fácil matar y robar, vivir en la promiscuidad sexual, y a veces, se prostituyen, y también suelen cometer delitos frecuentes,
e incluso a veces son caníbales. Se consideran personas salvajes. Les gusta tatuarse, los amuletos, prefiere los colores primarios, son glotones, muy religiosos, son crueles, imitan a otras personas olvidándose de su propia identidad, aficionados al juego y al vino, etc. Delincuente loco moral, son personas que suelen frecuentar los prostíbulos, con peso normal o mayor, muy precoces o contra natura, odian con o sin motivos, no suelen convivir con nadie, muy vanidosos, egoístas, aunque a veces altruistas, capaces de justificar todos sus delitos, muy perezosos para el trabajo, hábiles en la simulación de la locura, aunque no suelen gustar de los tatuajes, etc. Delincuente epiléptico, suelen ser muy violentos, aunque en breve se calman como si no hubiera pasado nada, que suelen amar a los animales, sonámbulos, destructivos, tendencia al suicidio, con muchos cambios de humor, con ataques epilépticos reales o fingidos frecuentes, y amor a los tatuajes, muy vanidosos, que utilizan palabras o frases especiales, con precocidad sexual y alcohólica, doble personalidad al escribir, dados a lo obsceno, que simulan muchas veces el encontrarse mal cuando en realidad no es verdad. Delincuente loco es el que ha cometido un crimen y enloquece posteriormente a este, estando en prisión o en su casa o similar, que suelen ser de tres tipos: alcohólico, histérico o matoide. Delincuente alcohólico. Suelen ofrecer unas vidas anteriores muy honestas, apáticas e indiferentes, culpando a la botella de que hayan cometido semejante delito, siendo cínicos en medio del efecto del alcohol y con posterior amnesia, y que puede ser debido a antecedentes familiares o a enfermedad crónica. Delincuente histérico. Son inteligentes, inestables, con venganzas complicadas y escandalosas, a veces se prostituyen, con tendencia al erotismo, ya que todo se basa alrededor de sus funciones sexuales, muy inestables de humor, depresivos o incluso agresivos, que suelen padecer delirios y alucinaciones. A veces hace falsas denuncias y falsos testimonios. Delincuente matoide. Es una persona que suele ser de profesión médico y teólogo, altruistas, con sentidos éticos y ordenados, con poca anomalía física, que exageran sobre sus méritos, con delirio de persecución, que cometen crímenes en público impulsivos. Delincuente pasional son personas con belleza en su físico, honestos de alma, afectividad exagerada, que confiesan su delito, y suelen tener entre 20 y 30 años, tienen tendencias suicidas, amnesia y conmoción tras el delito, y suelen ser de tipo duelo, infanticidio o pasión política. Delincuente ocasional. Son de tres tipos. Los primeros son personas que cometen delitos involuntarios, sin causar daño y que en realidad son delitos menores, como pueden ser autores de incendios, hurto, heridos, duelos, defensa del honor, etc. y también de falsedad. El segundo tipo tienen empatía, que cometen delito según la circunstancia, y suelen juntarse con gente que empeora su conducta cuando están en prisión, con poca inspiración en la vida, etc. El tercer tipo no encontraron una educación familiar ni escolar, pero que tienen instrucción criminogénica, delincuentes desde la infancia, aunque las circunstancias de pobreza y poca calidad de vida les lleva a cometer más crímenes hasta convertirse en profesionales. Delincuente femenina. Por lo general suelen estar dotadas de mayor belleza que otras mujeres, y ser menos degeneradas. Muchas prostitutas, debido a sus condiciones y falta de asociación con lo maternal, son consideradas las delincuentes femeninas, y suelen tener varios tatuajes y ser menos sumisas ante la ley, aparte de sufrir ostracismo, es decir, que se consideraban sospechosos o peligrosos para la ciudad. Por ello y también por la sociedad. Suelen ser más eróticas y también catalogadas como delincuentes pasionales. Muy bien, ya abordamos la tipología del delincuente.
Ahora abordaremos la tipología de la víctima desde el punto de vista de Benjamin Mendelssohn, un criminólogo de origen rumano. La base de la tipología de la víctima es la correlación de culpabilidad entre la víctima y el agresor. Mendelssohn sostiene que existe una relación inversa entre la culpabilidad del agresor y del ofendido, es decir, que si uno de estos dos sujetos tiene mayor culpabilidad, entonces el otro será menos culpable. La clasificación de Mendelssohn es víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa del suceso o hecho y nada ha aportado para desencadenar la situación. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por un impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria, aquellas que cometen suicidio echándolo a suertes, suicidio por adhesión. En estas encontramos la eutanasia, donde la víctima solicita ayuda para morir, o cuando una pareja que pacta el suicidio. Víctima más culpable que el infractor, víctima provocadora. Esta víctima atrae por su propia conducta a que el delincuente cometa el ilícito penal. La conducta realizada por la víctima crea y favorece la conclusión final del hecho. Víctima por imprudencia, desencadena el hecho por falta de control. Víctima más culpable o víctima únicamente culpable, víctima infractora. En este caso, el agresor se convierte en víctima. Aquí el autor se refiere a la legítima defensa, en la que el sujeto realiza un ilícito penal para defenderse. Víctima simuladora. Estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ya sea propio o ajeno. Un ejemplo podría ser el de aquella persona que pretende cobrar un seguro, haciéndose pasar por víctima de una situación catastrófica, que en realidad no vivió. Víctima imaginaria son aquellas personas que debido a factores de naturaleza biopsicosocial, van a creerse víctimas de un delito del que, en realidad, no lo son. Como ejemplo de este tipo de víctimas imaginarias, podemos citar a personas que presentan enfermedades mentales, individuos con cuadros de paranoia, histriónicos. Por su atención, muchas gracias.